Doctor, creo que hay compañeros en sala de Sí, espera. No pueden. sí, ya los estoy admitiendo, doctora, gracias. Gracias. Gracias, doctora. ¿Todavía falta alguien? Parece que ya, ¿verdad? Bueno, continuando con la semiología de los ruidos cardíacos que se pueden presentar en diferentes patologías del corazón. Dentro de ello tenemos el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Ya mencioné en la clase pasada que bajo condiciones fisiológicas, es decir, normalmente, el segundo ruido cardíaco se desdobla de una manera fisiológica. Y este tiene que ver precisamente con el movimiento respiratorio y con el ciclo respiratorio. Entonces, durante la inspiración y sobre todo al final de la inspiración, los dos componentes que forman el segundo ruido cardíaco, que son el cierre de la válvula aórtica y el cierre de la válvula pulmonar, se separan y se escuchan cada uno por su parte, se escuchan separados, es decir, se desdoblan. A eso se le llama desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco. Y luego durante la expiración, que es cuando se expele el aire, entonces esos dos componentes vuelven a unirse como uno solo y así lo hacen de manera cíclica durante toda la vida, siempre y cuando no haya patología, conjuntamente con el ciclo respiratorio. Intervienen dos aspectos muy importantes para que esto suceda. Primero, que el tabique interauricular esté íntegro. Este desdoblamiento fisiológico se pierde cuando hay un defecto en el tabique interauricular y que permite el intercambio de sangre entre ambas aurículas. Entonces, ese es el primer requisito, que el tabique interauricular esté íntegro, esté completo. Y el segundo, desde luego, interviene la presión intratorácica. Recuerden lo que estudiaron en fisiología, es negativa, ¿verdad? Si no tuviéramos el esqueleto y no tuviéramos la caja torácica ósea, pues los pulmones colapsarían por el peso de la atmósfera. Entonces, las costillas son las encargadas de proteger de la fuerza atmosférica a los pulmones para permitir que se inflen durante la inspiración y disminuya su volumen durante la expiración. Pero durante la inspiración, esa presión intratorácica que normalmente es negativa, se vuelve todavía más negativa y eso hace que el retorno venoso a corazón derecho, cuando digo corazón derecho me refiero a la aurícula y al ventrículo derecho, pues sea mayor el aflujo de sangre a través de las venas cavas, tanto la superior como la inferior. Por lo tanto, la diástole ventricular derecha es más larga durante la inspiración y se retrasa la pulmonar. Por lo tanto, eso hace que a la auscultación, cuando escuchamos el segundo ruido cardíaco durante la inspiración, se escuchen por separado los dos componentes, es decir, está desdoblado el segundo ruido cardíaco. Luego, durante la expiración, cuando disminuye la negatividad de la presión dentro de la cavidad torácica, pues entonces ocurre lo contrario. Aumenta el flujo sanguíneo a través de las venas pulmonares hacia corazón izquierdo, es decir, hacia la aurícula y el ventrículo izquierdo, y disminuye del lado derecho. Eso permite que las dos válvulas se cierren casi simultáneamente, pero recuerden que bajo condiciones normales, aunque escuchemos un solo ruido, siempre se cierra la válvula aórtica y posteriormente, unas milésimas de segundo, la válvula pulmonar. Eso es lo que conocemos con desdoblamiento fisiológico o normal del segundo ruido cardíaco. Pues bien, también el segundo ruido cardíaco, por ejemplo, tenemos que se puede desdoblar de manera muy amplia este segundo ruido cardíaco, es decir, que sus dos componentes se separen de manera muy amplia cuando existe, por ejemplo, un bloqueo completo de la rama derecha de las de His. Este es un trastorno de la conducción intraventricular. Hay bloqueo
al estímulo eléctrico, a la onda de estimulación que proviene del nodo sinusal a través del haz de His y posteriormente a las ramas, pues en la rama derecha del haz de His, cuando está bloqueado completamente la transmisión de ese impulso, pues entonces se despolariza primero el ventrículo izquierdo y posteriormente lo hace el derecho, pero de manera bastante retardada. Eso trae como consecuencia que siempre se cierre primero la válvula aórtica, como es lo normal, y enseguida la válvula pulmonar, pero de una manera muy separada. Hay un retraso en el cierre de la válvula pulmonar y a eso se le denomina desdoblamiento amplio del segundo ruido cardíaco. Otra patología que puede originar ese problema es la estenosis de la válvula pulmonar, debido a que en esta patología, cuando hay estenosis de la válvula pulmonar, el periodo expulsivo del ventrículo derecho es más largo para tratar de vaciar su contenido de sangre hacia la arteria pulmonar a través de un orificio o de una válvula pulmonar estrecha. Y eso trae como consecuencia también el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Luego tenemos el desdoblamiento fijo y constante del segundo ruido cardíaco, que es un hallazgo típico, ya lo mencionamos en la clase de ayer o antier, que se presenta cuando hay un defecto en el tabique interoauricular. Esta es una cardiopatía congénita acianógena y se debe a que a través de ese defecto pasa a través de todo el ciclo cardíaco sangre de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Y entonces hace que ese volumen de sangre se sume al que le llega a la aurícula derecha también a través de las venas cavas. Todo este volumen, en suma, pasa a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho y por lo tanto la sístole y la diástole ventriculares derechas son más largas y por lo tanto hay retraso en el ciclo, durante todo el ciclo respiratorio, ya sea la inspiración o la expiración, hay en el cierre de la válvula pulmonar y eso trae como consecuencia la separación de ambos componentes del segundo ruido cardíaco de manera constante a través de todo el ciclo respiratorio. De ahí que se le llame desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco. Es un signo característico de la comunicación interauricular, es la patología que con mayor frecuencia produce esta alteración en el segundo ruido cardíaco. Hay otra patología que es un poco más, es poco frecuente, que es el drenaje venoso pulmonar anómalo hacia la aurícula derecha, un drenaje parcial hacia la aurícula derecha, pero eso es poco frecuente. Bien. Y otra alteración es el desdoblamiento invertido o paradójico del segundo ruido cardíaco. Entonces, esos son los dos nombres que se le dan a este fenómeno patológico. Desdoblamiento invertido o paradójico del segundo ruido cardíaco. Aquí están enumeradas 4 patologías que son esa alteración en el segundo ruido cardíaco. Esto se refiere a que, recuerden ustedes que bajo condiciones normales se cierra primero la válvula aórtica y milésimas de segundo después lo hace la válvula pulmonar. ¿Ah? Ese es el desdoblamiento. Y recuerden cómo es el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco. Durante la inspiración se separan los dos componentes del segundo ruido cardíaco y durante la expiración se vuelven a fusionar y se escucha como un solo ruido. Pues bien, en el desdoblamiento invertido o paradójico del segundo ruido cardíaco, sucede exactamente lo contrario. Aquí durante la inspiración se unen los dos componentes y durante la expiración se separan. Exactamente lo contrario a lo que sucede en el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco. ¿Qué patologías son esas? La estenosis aórtica grave, porque en esas condiciones el periodo expulsivo del ventrículo izquierdo es más largo que el del derecho y se retrasa el cierre de la válvula aórtica. Lo mismo sucede cuando hay un bloqueo completo de la rama izquierda del haz de His. Este es un trastorno, es una patología en el sistema de conducción
del ventrículo izquierdo y está bloqueada la conducción eléctrica a nivel de la rama izquierda del haz de His de una manera casi total. Por lo tanto, también se despolariza, aquí se despolariza a lo que sucede normalmente, se despolariza primero el ventrículo derecho y después lo hace el ventrículo izquierdo de manera retardada. Por eso se cierra primero la válvula pulmonar y posteriormente lo hace la válvula aórtica, ¿verdad? Lo opuesto a como sucede bajo condiciones fisiológicas. O un marcapasos con un catéter colocado en la trabécula del ventrículo derecho. En esas condiciones, el marcapasos es el que sustituye, en cierta manera, al sistema de conducción, al sistema especializado de conducción natural del corazón. No está funcionando adecuadamente, entonces fue necesario colocarle un marcapasos definitivo y el catéter está insertado en la trabécula del ventrículo derecho. Por lo tanto, se despolariza este marcapasos, despolariza, activa primero al ventrículo derecho y posteriormente al ventrículo izquierdo. O bien, cuando hay insuficiencia ventricular izquierda grave, insuficiencia del ventrículo izquierdo grave, insuficiencia sistólica. Entonces, hay retraso en la contracción, tanto en el llenado como en la contracción del ventrículo izquierdo, y eso retrasa el cierre de la válvula aórtica. Esas son las 4 condiciones en las cuales se presenta el fenómeno de desdoblamiento invertido o paradójico del segundo ruido cardíaco. Entonces, cuando lo escuchan, pues, piensen en esas 4 patologías que son las más probables o las más frecuentes y recuerden que el segundo ruido cardíaco se escucha con mayor intensidad en el segundo espacio intercostal pegado al borde external izquierdo, es decir, en el foco pulmonar. Aquí tenemos un esquema, un dibujo. Aquí tenemos la expiración y la inspiración. Vean ustedes en qué consiste el desdoblamiento fisiológico. Durante la expiración, los dos componentes van fusionados, van juntos, pero siempre se cierra primero la válvula aórtica, luego lo hace la válvula pulmonar y por lo tanto la escuchamos como un segundo ruido cardíaco. Pero durante la inspiración, debido a lo que ya les comenté, se separan los dos componentes del segundo ruido cardíaco, siempre se cierra primero la válvula aórtica y luego la pulmonar. Y esto lo hacen de manera cíclica a través del ciclo respiratorio durante toda la vida de la persona que está sana, ¿verdad? Hay otras enfermedades pulmonares que pueden alterar también este desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco. Entonces aquí tenemos, este es el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Aquí tenemos el desdoblamiento paradójico. Vean las iniciales, P de válvula pulmonar, A de válvula aórtica, están colocadas exactamente al revés de cómo se deben cerrar normalmente, y aquí sucede lo contrario. Durante la expiración, estos dos componentes se separan, diferente a lo que sucede en el desdoblamiento fisiológico, y en cambio, en la inspiración, se fusionan como un solo ruido cardíaco, contrario a lo que sucede en un desdoblamiento fisiológico. Y aquí tenemos el desdoblamiento físico y constante del segundo ruido cardíaco. Se conserva el hecho de que se cierra primero la aórtica y la válvula pulmonar, eso es lo normal, pero siempre este segundo ruido cardíaco van a estar desdoblados los dos componentes separados. Ya lo escuchamos, ya vimos esa grabación. Este es un video del desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco. Durante la inspiración se escuchan los dos componentes por separado y durante la expiración se fusionan en un solo ruido cardíaco.
Aquí tenemos el ejemplo de una comunicación interauricular que nos muestra el soplo mesosistólico expulsivo y el desdoblamiento fijo y constante a través de todo el ciclo respiratorio, la separación de los dos componentes del segundo ruido cardíaco, cerrando en la forma normal. Primero la válvula aórtica y luego la pulmonar, pero siempre en este tipo de pacientes, en la inspiración y en la expiración, el segundo ruido cardíaco va a estar desdoblado en sus dos componentes. Aquí tenemos cómo se puede alterar también la intensidad del segundo ruido cardíaco. También el del primero, pero vamos a analizar el del segundo ruido cardíaco. Bajo condiciones normales, el cierre de la válvula aórtica es más intenso, más fuerte que el de la válvula pulmonar. Sin embargo, no es la diferencia muy grande en el cierre, en la intensidad del sonido que producen cada una de las válvulas en los corazones sanos. Cuando hay hipertensión arterial pulmonar sistémica o general, esta presión sanguínea anormalmente alta dentro del circuito mayor, dentro de la aorta y sus ramas importantes, pues hace que al cerrarse la válvula aórtica lo haga de manera estrepitosa, con estruendo, produciendo un incremento en su sonido. De ahí pues que los pacientes con hipertensión arterial descontrolada se puede escuchar el segundo ruido cardíaco intenso a expensas del componente o del cierre valvular aórtico. Cuando se controla la presión sanguínea, después de unos días, el segundo ruido cardíaco vuelve a escucharse de intensidad pulmonar. Durante la estenosis de la válvula pulmonar, en esta patología, es una patología congénita con mayor frecuencia, el segundo ruido cardíaco disminuye de intensidad porque esta válvula está fibrosa. Pocas veces puede llegar a calcificarse, pero sí lo hace, muy rara vez. De que no se cierre con tanta intensidad, con tanta fuerza, y por lo tanto el componente pulmonar del segundo ruido cardíaco disminuye. Por eso disminuye la intensidad total del segundo ruido cardíaco. A veces podemos escuchar un segundo ruido cardíaco único. Esta es una cardiopatía congénita que se denomina tronco común, que es un solo vaso sanguíneo grande a donde se embocan los dos ventrículos. En la hipertensión arterial pulmonar, también como sucede en la hipertensión arterial sistémica, ¿verdad? La hipertensión pulmonar hace que se cierre de manera estrepitosa a alta velocidad la válvula pulmonar y por lo tanto incrementa el segundo ruido cardíaco a expensas del componente pulmonar, del cierre de la válvula pulmonar, ¿verdad? Y aquí tenemos otra patología congénita, que es la transposición de los grandes vasos, ¿verdad? En esta patología, permítanme un momentito. En esta patología, rotaron los vasos y no están en su posición normal. A eso se debe que la válvula pulmonar se escuche con menor intensidad porque queda en un punto más lejano de la superficie del tórax, donde estamos colocando el estetoscopio para escuchar el segundo ruido cardíaco. Bueno, ¿tienen alguna pregunta acerca de la semiología de los ruidos cardíacos, de los soplos, de todo lo que hemos revisado en las últimas, en estas clases, o acerca del ciclo cardíaco, antes de continuar con el siguiente tema? Doctor, Sí, dígame.
Una preguntota es que mi compañera y yo estábamos, no tenemos buen internet y Sí. nos comentaron que pasó lista, no sé si pueda ponernos asistencia. ¿Perdón? Abre. Sí. No le escuché bien, discúlpeme. Disculpe, doctor, es que le comento que mi compañera y yo no teníamos internet, apenas Sí, pudimos conectarnos, entonces, y nos comentaron que pasó asistencia. No sé sí, si pueda. claro que sí, doctor. Si me da su nombre, empezando por el apellido, paterno, Martínez. Bueno, el mío es Martínez López, Andrea Joana. Martínez, Andrea Joana. Sí. Bien, ahora el Y doctor. el mío es González Mendoza, Ulises Josué. Sí, Gracias. Yo igual, doctor, estaba en sala de espera. González Igual yo, Mendoza. doctor. Permítame, estoy buscando a Ulises. González Mendoza, Ulises Josué, ya. ¿Quién más? Gaspar Cortés y Ana Laura. Gaspar Cortés. Sí. ¿Son Igual yo, todos? Cortés Cruz, José Ángel. Sí, ¿quién más? Castillo Gaitán, doctor. ¿Castillo? Castillo Gaitán. Sí. Sí, está bien, doctor. Sí tenía asistencia. ¿Alguien más? Barrita González, doctor, no sé si escuchó cuando dije presente. Sí, sí, doctora, sí escuché. ¿Tienen alguna otra clase a seguir a la 1 de la tarde? ¿O ya cardiología es la última? ¿O varía? Depende del... No todos tienen el mismo horario o llevan las mismas clases, ¿verdad? Bueno, entonces... Sí, dígame. Entonces no hay preguntas acerca de lo que hemos revisado, de los soplos cardíacos, del ciclo cardíaco, de los ruidos cardíacos. Bien, entonces continuamos el día de mañana y les dije, les voy a pedir que ya agarre un poquito de ritmo y ya me voy. Oiga, disculpen, nuestro salón es el F3, ¿verdad? Creo que eso me mandaron. Vale, ¿ustedes en qué salón reciben sus clases? Es que varía, doctor. No tomamos varía en el dependiendo mismo del todas las catedrático. clases. Sí, varía. Ajá, sí. Varía. ¿Y saben dónde está el salón F3? ¿O está pegado a la dirección? Doctor, es por el estacionamiento. Es por la estación. Planta baja, planta alta, ¿no saben? Bueno, ahí se los encargo. Si me hacen el favor de decirme, porque no me voy a perder, ya hace 2 años que no voy a la escuela. Entonces tengan muy buena tarde y nos vemos mañana. Hasta Gracias, luego. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, doctor.